¿Cómo están, amigos de Titanes Paralímpicos? Los saluda Villavilla. Estamos aquí listos en una nueva edición más de este podcast de cara a los Juegos Paralímpicos de París 2024. Y en esta oportunidad nos encontramos con Brenda Osnaya. ¿Cómo estás, Brenda? Qué gusto. Muy bien, Omar. Muy feliz con todo el equipo, la producción, con mi entrenadora aquí presente, Jessica. Pues muy contenta de poder estar aquí en el podcast de Titanes Paralímpicos. Vas para el paratriatlón. Sí, sí, soy actualmente en mi categoría la única representante mexicana, pero también va otra chica en otra categoría que se llama Kenia Villalobos, es de Aguascalientes, y somos las que vamos a participar en París, si Dios quiere. Ya está, el boleto ya lo tienes. ¿Cómo está la onda ahí para avanzar a París? Pues mira, matemáticamente ya estamos dentro, estamos posicionadas en el lugar 6 del ranking y pasan 9. Ahorita por puntos y por estrategia y por competencias previas a París ya no nos pueden desplazar. Si acaso nos podrían desplazar un puesto, pero de ahí no pasaría. Entonces nosotros ya estamos clasificadas. Ya prácticamente ya está amarrado, digamos. Nada más hay que ir Sí, esperando este tema. sí, nada más hay que esperar la lista oficial, que Ok. sale el 1 de julio, si no me equivoco. Perfecto, pues Sí. ya está. Y aparte ya serían tus segundos, porque fuiste a Tokio. Sí, pareciera ser que fue hace poco tiempo y creo que es más por el tema de que fueron unos juegos atípicos, que solamente pasó 3 años o van a pasar 3 años entre uno y otro, pero ahorita que tú digas que son mis segundos juegos es como algo que todavía mi cerebro no puede razonar. Sí, es que el tiempo se Sí. pasa rapidísimo. Ujú. El ciclo fue corto, como lo decías. A los Sí. anteriores fueron 5 años, porque de Río para Tokio, pues hubo este tema de la pandemia y fueron 5 Sí, años y exacto. ahora ya pues, nada más son 3, ¿no? Sí, sí, pero hemos venido trabajando muy duro, hemos visto pues en fortalecer mis debilidades en su momento y actualmente también siento que la preparación está siendo muy buena, encaminada obviamente al evento principal. Sí, por supuesto, por Sí, supuesto. Y eres de Monterrey, sí, soy regia, regia, pero carnita asada, ¿a qué le pegas más? no, o sea, sí me gusta la carne asada, pero no soy tan fan. Soy más de pollo, pescado y así, pero de vez en cuando sí, me como una carnita asada. ¿Sí? ¿Tigre Sí. o rayada o no? De ninguno. No, pues te comentaba fuera del aire que mi papá es chiva y mi familia, política es, de Cruz Azul. Del azul. Tu papá Sí, sabe mucho de fútbol, por lo que veo. sí, algo. Tu papá chivermano sabe, pero al 100%. Sí, sí, sí. ¿Y tú eres del azul o más O de sea, ahorita Chivas? más del azul. Más del azul. Sí, pero luego a veces soy media maletilla porque me voy con el que gane. Ah, sí, de plano. Bueno, pues de pronto hay situaciones en las que se puede prestar, a ver cómo va la Sí. cosa, ¿no? Sí, no, pero ahorita la verdad es que el fútbol, digo, a todos los mexicanos y es algo, un fenómeno a nivel mundial, genera como esta pasión, esta alegría, sobre todo el pasar tiempo con la familia. Sí. Creo que es lo más bonito que tiene el fútbol, ¿no? Oye, para entender un poquito el contexto, ¿no? Sí. De tu carrera, tu trayectoria, Ujú. digamos, tú naciste con la movilidad al 100% en las piernas, ¿no? Sí, yo nací como una persona convencional. Tuve una niñez bastante bonita, tranquila. Vivíamos en un como tipo privada en donde pues los niños podían salir a jugar sin problema. Yo siempre fui muy callejera, o sea, y me la vivía descalabrada, me la vivía en la calle. De hecho, de mis primeras palabras justo fue calle, mamá, calle, porque mi mamá prefería que la persona que le ayudaba en ese momento fuera a correr detrás de mí Sí. y ella se quedaba a cuidar a mi hermano, pero sí fui muy tremenda, la verdad. ¿Te gustaba salir a Sí, jugar sí, con sí. tus cuates, con tus vecinos? Sí, o sea, de mis primeros años, como hasta los 6, 7, después nos cambiamos al centro de Monterrey, en donde era una casa
como de estas antiguas. Enfrente mis papás tenían un negocio y atrás vivíamos, entonces ahí ya no podía salir a jugar, ya no era tan libre porque pasaban camiones y no había parque cerca. Entonces me volví muy sedentaria, me volví una niña muy sedentaria. Empecé de hecho a subir de peso y mi papá como que vio como este foco rojo en donde pues nada más comíamos papitas, refresco y todo eso. Entonces vio una competencia de la hija de un amigo de él, una competencia de patinaje artístico, y le llamó mucho la atención. Entonces empezó como a buscar en dónde había patinaje artístico en Monterrey y cayó en cuenta que estaba en el Parque Niños Héroes, que actualmente es un centro de alto rendimiento. Entonces fuimos en búsqueda del patinaje artístico, pero la sorpresa fue que antes de la pista de patinaje artístico estaba la pista de patinaje de velocidad sobre ruedas. Entonces yo siempre he dicho que fue mi primer amor el patinaje de velocidad sobre ruedas, porque desde que yo vi justo a los patinadores entrenando, le dije a mi papá que yo quería patinar, que yo quería hacer eso, y así fue como incursión en el deporte. Ok, así fue como te acercaste al deporte en un momento en el que ya te habías quedado sin poder salir a jugar, sin poder, sí. Y lo mencionabas, el tema de, pues estás en pleno desarrollo, al final tu familia nota esta situación y bueno, pues te metes al deporte y le das al patinaje durante un rato. Sí, fue algo, primero obviamente como todo atleta empiezas como un hobby, entrenando una vez al día, algo como más recreativo, y era más como para tener alguna actividad física. Poco a poco pues se va volviendo como tu estilo de vida, tu rutina, y la verdad es que a mi hermano en especial no le gustaba tanto el patinaje, pero era más como un tema de disciplina. A mí siempre me gustó el tema como de competencia, como que siempre fui muy competitiva, siempre pues quería ser la mejor. Entonces como que yo misma me ponía esa presión, no en este caso mis papás, sino como que yo misma sentía que era como una responsabilidad que yo tenía. Obviamente ir a la escuela y demás, pero empezó como un hobby hasta que llegó un punto en donde fui a mis primeros eventos nacionales. O sea, ya para entrar a competir contra otras personas sí, en sí. eso. O sea, ¿a ti te llamó la atención el hecho de ser primero, segundo, tercero, un podio, medallas y esta parte? Sí, pues más que nada al principio era como aprender a patinar, porque no, las carreras en patines tienen obviamente su técnica. Entonces vas agachado en tipo sentadilla para que te corte el aire, y pues es como todo, ¿no? Te enseñan a patinar y vas como que agarrando tu técnica. Yo tuve la fortuna de tener muy buenos entrenadores cuando empecé a patinar, sobre todo en técnica, porque eso más adelante fue lo que me dio como que ese hándicap para yo poder ser de las mejores a nivel nacional, porque me topaba con que había chicas que no cruzaban porque a cruzar me refiero en la curva, ¿sí? Que haces como el patín derecho hacia el otro lado, o sea, como así cruzado. Ajá, yo, o sea, para mí no me era difícil, a pesar de que la pista fuera un poco resbalosa, y para otras chicas sí se les complicaba. Entonces eso era lo que a mí me daba esa ventaja. Claro. Entre otras cosas. Sí, por supuesto. Sí. Y después, bueno, viene esta circunstancia, un accidente automovilístico, ¿no? ¿Cómo es, digamos, asimilar o cómo fue el momento de asimilar una vez que ocurre este accidente, que te quedas sin movilidad en las piernas? ¿Y cómo lo asimilas la nueva realidad que te toca en ese momento? O sea, porque estás a los 17 años, si no me equivoco. Sí, en un momento donde pues es la juventud, el tema de estar en tu deporte, en plena adolescencia, y de pronto pues esto se corta de tajo, ¿no? Sí, pues yo estuve durante 9 años patinando, fui campeona nacional en muchas ocasiones. De hecho llegué a representar a México en un campeonato centroamericano juvenil, obtuve un 5.º lugar, y
digamos que mi carrera como patinadora profesional iba en ascenso, hasta que pues yo siempre he dicho que pasó algo inesperado, porque cuando tú buscas un sueño, que en mi caso desde niña era representar a México e ir a un evento mundial, porque a lo que más puedes aspirar en el patinaje de velocidad es a ir a un campeonato del mundo, porque no es un deporte olímpico, pues ese era mi sueño de niña, ¿no? Aunque ahora lo veo en retrospectiva y no como que no fuera por un buen camino, pero ahora que me encuentro en un camino en donde todo lo que se requiere para llegar a un nivel mundial, a los 17 años como que no eres tan consciente de lo que conlleva, ¿no? De la responsabilidad, de la disciplina, aunque yo siempre pues fui muy enfocada en mi deporte, pero buscando ese sueño, iba yo a una competencia que me iba a dar mi pase a mi primer campeonato del mundo en el año 2010. Íbamos 4 atletas de Nuevo León, mi entrenador en ese entonces y la persona que habilitaron como chofer, que pues era un metodólogo, él no tenía experiencia de manejando en carretera. Entonces nosotros nos dirigíamos a Puebla y a 2 horas de llegar a Puebla, mientras yo me estaba quedando dormida, escuché a lo lejos un grito y era mi entrenador, quien estaba tratando de prevenir lo que estaba por suceder, ¿no? Y pues nosotros chocamos a 140 kilómetros por hora. Obviamente yo me desmayé al instante, recuerdo pocas cosas de ese momento. Lo que sí recuerdo es cuando ya llega la ayuda. Afortunadamente llegó la ayuda muy rápido, los paramédicos me subieron a la ambulancia y me trasladaron al hospital, que en sí ni siquiera era un hospital, era un sanatorio, porque me llevaron al lugar más cercano, porque estaba perdiendo mucha sangre, puesto que perdí parte de mi músculo de la pierna izquierda por un metal de la camioneta. Entonces eso era lo que tenía en peligro mi vida. Llegué al sanatorio y el doctor, es importante que comparta esto, porque de ahí son como momentos claves para lo que sigue, ¿no? Entonces, cuando yo llego al hospital, obviamente llegué con mucho miedo. Yo siempre he tenido como que este temor de entrar a los hospitales, a cirugía y demás, pero pues en ese momento estás luchando por tu vida, ¿sabes? No hay otra opción. Entonces yo recuerdo que le preguntaba al doctor que si todo estaba bien, que si tenía peligro de morir, y pues los doctores muy fríos, obviamente te dicen que van a hacer todo lo posible, pero que no te aseguran nada, ¿no? Entonces ahí siento que yo estaba compitiendo la competencia más importante de mi vida, ¿no? Que era luchar por mi vida. Y después, pues ya me pasaron a rayos X, vieron cuál era mi diagnóstico. Durante 4 horas mi papá, que ya estaba en Puebla, porque él se fue antes a Puebla, me estuvo buscando, porque como que le daban información cruzada de que estaba en un hospital o en otro hospital. Entonces, pasando las 4 horas, llega al hospital y el doctor le dice el diagnóstico. Le dijo que tenía fractura de columna, lesión medular y que pues posiblemente no iba a volver a caminar. Entonces mi papá entra con esas palabras del doctor a mi habitación, y yo siempre platico que yo ya ni siquiera me podía sentar. O sea, yo perdí completamente el equilibrio, la fuerza, me sentía muy débil. Entonces él se tuvo que acercar y nos abrazamos. O sea, fue como algo que hace sin pensar. O sea, él me abrazó y yo le dije: papá, a mí no me importa no volver a caminar, porque a mí nadie me tuvo que decir que ya no iba a volver a caminar. O sea, yo conocía mi cuerpo y sabía que algo no andaba bien. Entonces le dije: a mí no me importa no volver a caminar, lo que yo quiero es vivir. En esta desesperación de que pues sabía que algo grave me había pasado, ¿no? Entonces él me dijo: Brenda, te prometo que no tan solo vas a vivir, sino que vamos a ir por todo en la búsqueda de tu recuperación.
ahora tus entrenamientos serán tus terapias y las tienes que hacer con la misma intensidad y disciplina que te caracterizan. Y entonces desde ahí pues hicimos una promesa que pues digamos era algo importante para nosotros para poder salir adelante, ¿no? Claro. Como familia. Y, o sea, de manera individual, pero también como familia. Y de manera individual, cada quien tuvo como que su propio duelo o proceso, pero de manera familiar creo que eso fue algo que una meta que nos unía. Claro. Un objetivo en Ajá, común. un objetivo en común, sí, que fue algo que yo, o sea, siempre que me preguntan, es que cómo le hiciste, yo no hubiera podido superar algo como lo que te pasó, o sea, ya lo veo como viendo al pasado a esa Brenda de 17 años y simplemente yo lo que quería era estar bien para ver a mis papás bien. Claro, sí, porque aparte es un asunto que impacta a todos. Ajá, definitivamente. O sea, a todos, porque hay que tener ciertos cuidados, hay que, digamos, ¿no? Te vuelves un bebé, prácticamente. Pierdes completa independencia. Te tienen que apoyar en todo. Y afortunadamente yo contaba con una familia, porque hay personas que incluso más chicos tienen discapacidad y no cuentan con ese soporte familiar, ¿no? Sí. Entonces yo fui muy afortunada, tenía un vehículo con el cual poder trasladarme a mis terapias, a mis entrenamientos y pues esos son privilegios que uno como persona con discapacidad tiene y que sin duda alguna si yo no lo hubiera tenido no estaría aquí en este momento y no hubiera podido ser quien soy, Claro. ¿no? Después de ese suceso regresas a Monterrey, Sí. ¿continúas en la escuela? ¿Sigues Sí. en la escuela? Digamos, ¿cómo fue esa parte de retomar de cierta manera tus actividades? Porque, bueno, pues eras una jovencita que estaba estudiando, que quería seguir en la escuela. ¿Cómo fue la recepción de tus compañeros? ¿Cómo viviste esa parte? Sí, por lo mismo de que contaba con este apoyo de mis papás, siento yo que nos movimos en todos los aspectos, o sea, tanto en lo académico como en el tema de la rehabilitación. Pero antes de pasar a eso, cuando yo llego a Monterrey, yo durante los 5 días que yo estuve internada, por así decirlo, después de la operación, porque me operaron ese mismo día y yo no me permití llorar, o sea, yo traté de hacerme la fuerte por mi papá, porque era el único que estaba acompañándome. Pero cuando yo llego a Monterrey y veo a mi mamá en el aeropuerto, ya no pude evitar romper en llanto y lloraba y lloraba y yo sentía como una cierta, no culpa, pero sí como que no, en ese momento no me gustaba el hecho de que ella me viera así, porque llegué en camilla, llegué toda golpeada y ella me dijo, tranquila, hija, todo va a estar bien, lo importante es que estamos juntos, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, porque la vida no se planea, la vida se resuelve. Entonces, esos 2 momentos con mi papá y con mi mamá para mí fueron muy importantes y fueron los que me permitieron seguir avanzando porque yo viví el duelo no como las fases que normalmente dicen, ¿no? Negación y como enojo y demás. No, para mí al principio fue muy fácil, como que yo tenía como que no fácil, pero como que este positivismo tóxico de todo va a estar bien, una sonrisa, y eso me ayudó mucho los primeros años porque yo no me permití caer en una depresión. O sea, yo seguí, o sea, yo al día siguiente de que llegué a Monterrey, yo ya estaba en el Seguro Social recibiendo mi primera rehabilitación y después me fui al DIF, al centro de rehabilitación y así, o sea, buscando todas las alternativas posibles, ¿no? Y asimismo yo estaba cursando el quinto semestre de prepa y también en la escuela me apoyaron a hacerla como a distancia y solamente una prima iba a tomar apuntes y yo iba y presentaba. Y así fue como terminé la prepa.
Y para la universidad, pues ya, yo me tuve que preparar para mi examen, presenté y ahí ya empecé como mi reincorporación a la sociedad, de ir ahora sí a clases presenciales, pero sí fue toda una odisea porque aparte mi facultad quedaba como en un cerro, literal, entonces no era como que tan fácil, pero me daban accesibilidad a que todo fuera en planta baja, pero todo era cuestión de saber a quién dirigirte, o sea, ir con la directora, ir como que para que se dieran todas estas facilidades. Claro. Incluso hasta me hicieron un baño y todo. Ahí en la escuela, Sí, en la universidad. sí, en la universidad, Sí. sí, en la facultad, porque los baños quedaban en segundo piso. Entonces era complicado, ¿no? Claro. Oye, ¿tus amigos? Mis amigos, pues, sobre todo para mí fue un impacto en el tema de... Yo en la escuela como que nunca fui tan sociable. O sea, no era de las niñas que iba como que a los 15 años y así. Pero porque sabía que tenía que entrenar al día siguiente. Pero para mí no era algo que... O sea, yo no sufría por no ir a los eventos, sino que a mí me encantaba lo que hacía, y en donde sí siento que me costó trabajo fue desprenderme de mis amigos de patinaje. De hecho, todo el primer año fui a competencias como jueza y me invitaban a premiarlos y es muy bonito porque hace poquito hubo una competencia en Monterrey y yo vivo en el centro de alto rendimiento y ahí está la pista de patinaje. Entonces es muy bonito que los padres se me acerquen, de alguna manera conocen mi historia y luego me piden fotos con sus niños y como que digamos que mi legado todavía siga Ahí. presente en patinaje después de 13 años. Para mí es muy Claro. especial, ¿no? ¿Qué sientes de ver unos patines hoy? Ni siquiera fue tanto el tema de ya no poder patinar. Para mí era más el tema de que yo era lo único que, digamos, el único ambiente que yo conocía. Después, un, un, un equipo que me ayudó mucho, que fue cuando yo tenía 3 meses del accidente, me recomiendan la natación como parte de mi rehabilitación. Entonces yo entro al equipo representativo de Nuevo León, en la paranatación, y ahí hay un par de entrenadoras, pues se vuelven mis amigas, también los chicos que la mayoría son síndrome de Down, sus mamás, como que otro ambiente completamente diferente, y para mí fue muy especial como que ellos también me hicieran parte de su grupo, ¿no? Y me invitaban como que a las fiestecitas y todo eso, pero fue poco a poco, o sea, siento que me costó más el tema de desprenderme del ambiente, no tanto como ya no poder patinar, Claro, claro. sino las personas que yo conocía. Y hoy en día, Ujú. todo eso que viviste, al momento de observar estos patines, esto, ¿te da nostalgia? Me acuerdo mucho de mis papás, porque digo, desafortunadamente mi mamá ya no está con nosotros. Mi papá, pues ahora tiene como un rol diferente, o sea, ya pues yo tomé como las riendas en ciertas cosas de mi vida, entonces ya no está tan presente porque así es la vida, ¿no? Claro. Entonces me acuerdo de mis papás y de mi hermano porque mis papás vendían patines, entonces todos íbamos en familia a las competencias y ahora veo como que, o sea, me da como que mucho sentimiento porque veo a las familias, o sea, a los papás, a los hijos y más que nada es eso. Me da como esa nostalgia de que yo viajaba con mi familia a esas competencias, ¿no? Pero ahora siento yo que como es un deporte que pocos conocen, pero el que lo conoce la verdad es que se enamora de ese deporte porque es muy atractivo, es como todo el mundo grita y echa porras, y ahora que hay patinadores que son mundialmente, o sea, que destacan a nivel mundial, porque cuando yo patinaba no había campeones mundiales. Actualmente ya hay como 4 o 5 campeones mundiales, entonces también yo sigo a muchos patinadores en Instagram y me da como mucho orgullo
Ok. O sea, que el deporte en México, el deporte de patinaje en México esté creciendo. Claro. Eso me gusta. Y en especial hay una amiga que se llama Valentina Letelier, que ella ya es subcampeona del mundo. Entonces, como que me gusta seguir como el proceso de los atletas. Claro. Ujú. Oye, entonces, bueno, entras a la rehabilitación, a la natación, ¿y cómo Ujú. surge esta posibilidad de meterte al paratriatlón? Pues fue, La natación fue el primer paso, digamos, ujú, ¿no? sí, fue más que nada por rehabilitación. O sea, yo, de hecho, cuando estaba en el hospital y sabía que yo iba a depender de una silla de ruedas, el primer deporte que se me venía a la mente era atletismo en silla de pista. Como que era lo más parecido al patinaje para mí, ¿no? Y sabía que existían ciertos deportes, pero no todos, porque cuando uno, o sea, los más comunes es la paranatación y el paratletismo, pero no, muchos desconocen que hay powerlifting, que hay tiro con arco, muchos deportes. Entonces, yo solamente podía pensar en las carreras en silla de pista. Después, mi fisio, por el tema de que yo iba muy avanzada en mi rehabilitación, pues me dijo, el siguiente paso es la alberca. Entró y para mí fue muy difícil la técnica, aprender la técnica de natación porque yo no sabía nadar técnicamente y aprender a los 17 años es todo un reto y solamente con los brazos pues aún más, ¿no? Mi cuerpo se hundía, mis piernas iban de un lado a otro, o sea, era muy difícil poder avanzar y obviamente fue muy difícil poder destacar en este deporte porque yo competía con chicas que tenían prácticamente toda su vida nadando, o sea que incluso algunas habían nacido con su discapacidad y yo competía Y con ya tenían chicas muy 17 buenas. años, Sí, así, bueno, sí, sí, sí. 10 años en la alberca, ¿no? Sí, y que actualmente, o sea, por ejemplo, Vianey Ujú. Trejo, a mí me tocaba competir con ella, que es súper destacada en la paranatación. Después de 3 años me invitan como a incursionar en diferentes deportes. Primero probé para tenis de mesa, que me gustaba mucho y me encanta, o sea, es un deporte bastante entretenido, pero no era tanto, o sea, lo que yo estaba acostumbrada, o sea, la adrenalina, la resistencia, la velocidad, el sentir el viento en tu cara, como que todo está, incluso la fatiga, que pues te vuelves adicto, ¿no? A todo eso de una manera sana. Claro, sí, sí, sí. Aunque dicen que el alto rendimiento no es tan sano que digamos, pero bueno, nos gusta. Entonces, de ahí soy subcampeona nacional en paratenis de mesa en el 2014, si no me equivoco, 2014-2015. Después incursiono en powerlifting 2 años y en ese deporte fui campeona nacional y también en las ediciones del 2015-2016 en los que antes se llamaban Juegos Paranacionales, que ahora se llaman Nacionales con ADE, creo. Y después, en 2000, bueno, a la par, en 2015, un amigo me dice, oye Brenda, existe un deporte que se llama paratriatlón, que se va a abrir en Río 2016. Creo que fue a finales del 2014. Y ahí yo solamente contaba con una hand cycle, la verdad es que, pues, eh, era de aluminio, o sea, no era como que tan profesional, pero pues de alguna manera me servía para entrenar y ya nadaba. Entonces ya solamente me faltaba como que obtener o bueno, adquirir una silla de pista y empecé a entrenar ya cuando la adquirí y pues como que fue poco a poco, pero se me abrió una oportunidad en 2015 porque se dio un evento internacional en Monterrey De de paratriatlón. paratriatlón. Ajá, Antes de que continúes, sí. para la gente que no sabe, Ujú. ¿en qué consiste el paratriatlón? El paratriatlón son 3 disciplinas en una. Es natación, ciclismo y atletismo adaptado. En natación competimos 750 metros, en hand cycle competimos 20 kilómetros y en silla de pista 5 kilómetros, pero todo es seguido. O sea, terminas los 750 metros,
te apoyan a salir, porque en este caso pues yo utilizo una silla y hay una persona que se llama, bueno, que le dicen handler y en este caso es Jessica, mi entrenadora, ella compite conmigo y me ayuda a pasarme de una silla a otra. Claro. Y pues esta distancia se llama sprint, que es la que competimos en Juegos Paralímpicos. Claro. El que termine primero Sí, el que es termine oro. primero gana. Ok, Sí. así de sencillo, como Sí, es, ¿no? y hay penalizaciones, ciertas reglas que te dan 10 segundos de amonestación en donde tú te tienes que parar en seco y hasta que te den como que la luz verde, puedes seguir. Puedes seguir. Sí. Ok, entonces empezaste en este proceso 2016 para Río, veías, ¿tenías alguna vez en la mente poder representar a México en unos Juegos Paralímpicos, digamos? O sea, porque mencionabas lo del patinaje, que no es un deporte que pudiera estar en ese, Ajá. o que a lo mejor en unos años esté, pero en ese momento no era posibilidad, Ujú. para ti. Y de pronto se abre la puerta del paralimpismo. Sí, para mí en ese momento era muy pronto el hecho de que yo pudiera perseguir ese sueño Para Río, porque para pues apenas Río. estabas, digamos, Exacto. entrando en las disciplinas. Sí, aparte vuelvo a lo mismo, o sea, el alto rendimiento es un trabajo, o sea, de 24/7 y es mucha disciplina, mucha responsabilidad que hasta que no te encuentras en este proceso sabes lo que hay detrás, ¿no? O sea, de una medalla olímpica o de una medalla paralímpica o de una medalla mundial, es mucho trabajo y un equipo muy grande detrás, o sea, no solamente eres tú. Y pues aparte de que en Río no se abrió mi prueba, no se abrió mi clasificación. O sea, se abrió mi categoría, pero en hombres. En mujeres no se abrió. Entonces, cuando yo empiezo a soñar con el tema de Juegos Paralímpicos, pues fue para el ciclo de Tokio. Que todavía para mí era un poco. Yo siempre he sufrido el síndrome del impostor, o sea, me han dicho que tengo que creer más en mí y para mí era un sueño que poco a poco se empezó a volver como en un objetivo y hubo personas, en este caso Jessica, que fue pieza clave para yo poder clasificar a Tokio. Claro. Y también se dieron muchos factores por el tema de COVID. Fue un año bastante complicado para mí porque fallece mi mamá en noviembre del 2020 y yo todo el año previo a Tokio, pues estaba yo viviendo un duelo, ¿no? Y ¿Falleció de COVID tu mamá? no, fallece de un dengue no, un dengue mal diagnosticado. Sí, no se atendió bien y pues fue un golpe, ha sido el golpe más fuerte de mi vida, porque ya para mí, aparte de ser mi mamá, era mi mejor amiga. O sea, ella iba a todas partes conmigo, pues sí, para mí era mi todo, ¿no? Y en su momento, yo tuve que cuando yo tengo el accidente, mis papás como que con este afán de sobreprotegerme no me permitían hacer ciertas cosas que como adulta ya me correspondían. Entonces, cuando fallece mi mamá, yo tengo que, digamos, ahora sí vivir mi discapacidad como, ¿cómo lo podría decir? O sea, Tú sola, digamos, o sea. no sola porque sí tenía el apoyo de Jessie, Ajá. que aparte de ser mi entrenador es mi pareja, y también el apoyo de mi papá, pero sí ciertas cosas que en su momento ya ahora, o sea, con el paso del tiempo, yo no permitiría a mi mamá como hacerme ciertas cosas, porque también no es justo que alguien, por más que ames a alguien, des tu vida por facilitarle la vida a otra persona cuando esa persona puede hacerlo, porque ¿Cómo qué cosas tenías que hacer tú ahora cuando tu mamá no estaba? pues simplemente cocinar, lavar, o sea, cosas más que nada pues que cualquier persona puede hacer y tiene la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Este,
yo, digamos que por mucho tiempo viví como que en esta burbuja en donde como que en esta zona de confort y no me permitía como ver que yo tenía que serme responsable de mi vida. Y esto, Jessica, me ha apoyado muchísimo a aprender a hacer las cosas, pero también a saber incluso tomar decisiones por mí misma, que siento que eso le pasa a muchas personas con discapacidad y sobre todo a las personas que adquieren su discapacidad, porque es un cambio completamente a tu vida, ¿no? Y te tienes que ir adaptando Claro. y te tienes que ir ganando también tu independencia, ¿no? Totalmente. Oye, llega entonces esta parte, fallece tu mamá en noviembre de 2020 y Sí, los juegos se fueron en agosto. posponen, ¿no? Se posponen, Hasta 2021 sí. y te toca ir entonces a Tokio. Sí, también fue algo, o sea, fue un proceso bastante complicado porque antes no teníamos una estrategia para saber a qué eventos ir y a qué eventos nos daban más puntos. Entonces yo hasta Tokio estuve en la rayita de pasar o no pasar. A mí me dicen 1 mes o 2 meses antes que yo estaba dentro. O sea, ahorita yo estoy a más de, o sea, 5 meses de mi evento, 4 meses y medio, y yo ya sé que estoy dentro. Y entonces yo puedo planificar hacia ese evento o bueno, en este caso mi entrenadora, pero en ese entonces era todo muy incierto, o sea, el estrés de saber si sí pasas o no pasas, y ya cuando me hablan por teléfono de que ya estaba en la lista de las 10 seleccionadas, porque en Tokio fuimos 10, ahora somos 9, eh, pues súper feliz, o sea, gritamos, lloramos y todo. ¿Quién te habló? Me habló una persona que es parte de la Federación Mexicana de Triatlón. Digamos que está el presidente y no es vicepresidente, pero es un puesto importante y ¿Y qué te dijo? pues me dijo: Brenda, te tengo una excelente noticia y estás dentro de Tokio. Y, o sea, no me acuerdo bien de las palabras, pero fue muy rápido todo y en ese momento igual estaba mi papá y Jessica y pues empezamos a gritar y pues a llorar y a saltar de felicidad. Y días antes, pues estábamos, bueno, en mi caso yo estaba llorando de tristeza porque para mí era como yo sentía que no había cumplido como con ese sueño que había tenido en familia, porque empezó todo como un sueño en familia, ¿no? Y más la pérdida de mi mamá, como que yo me sentía que ese evento em, representaba mucho, ¿no? Por toda la situación que estaba viviendo. Y de hecho, hay una anécdota que cuando yo estaba antes de mi competencia en Tokio, eh, Jessica, yo creo que me veía muy nerviosa y me dice: Brenda, o sea, piensa en tu mamá y hazlo por ella, hazlo por ti y da todo, ¿no? Y pues así fue, o sea, yo toda la competencia me fui pensando en ella. Entonces, yo estaba pronosticada del 8º al 10º lugar y la sorpresa fue que quedamos quintas. Y para hacer mis primeros Juegos Paralímpicos, la verdad es que fue un gran resultado, ¿no? Porque Totalmente. en México, digamos que los primeros 5 lugares representan esta élite mexicana, ¿no? Tanto en el deporte paralímpico como en el deporte olímpico. Sí, porque eres top 5 del mundo Ajá, al final de cuentas, sí, de top las 5 5. mejores de tu disciplina en el mundo. Sí, sí, sí. Y Jessica, de hecho, me venía diciendo: Brenda, es que cree en ti, tú estás dentro de las 5 mejores, porque en eventos previos a lo mejor no quedaba tan bien posicionada, pero ahí estaba, o sea, estaba a nada de poder. Y ella veía que yo en ciertas, o sea, tenía características que me ayudaban y que solamente faltaba como que dar ese plus, ¿no? Claro. Oye, y Ujú. en Tokio, por ejemplo, a mí una de las cosas que más curiosidad me genera es cómo se vivió todo el asunto de la pandemia, el COVID, cómo era de pronto pues la convivencia con los demás atletas, ¿no? Porque pues están Sí. los mejores del mundo al final de cuentas en la villa.
¿Cómo fue vivir esos juegos en el contexto del COVID-19? Pues para mí fue la mejor experiencia, a pesar de que no podíamos salir de la Villa Paralímpica, yo no tenía con qué compararlo, puesto que eran mis primeros juegos. Entonces, para mí todo era nuevo, todo era maravilloso. O sea, yo me acuerdo que todo era muy grande, toda la villa, o sea, era muy grande, los edificios, todo muy limpio. Aparte siento que me tocó la mejor sede que me pudo haber tocado. O sea, admiro mucho la cultura japonesa y y hasta el detalle más mínimo lo cuidaban. Todos los días obviamente nos teníamos que hacer prueba de saliva. Sí era, digamos, un poco tedioso el tema de los controles, los filtros y demás, pero a mí me encantó la ruta que hicieron, porque incluso construyeron como como un puente en donde pasábamos por todas las vueltas, ¿no? En las vueltas de la bicicleta. Y estar ahí para mí representaba obviamente un sueño hecho realidad, pero el estar con atletas que yo siempre admiré desde que, incluso desde antes de, o sea, desde que era convencional, yo ya los ubicaba, no sé, Amalia Pérez, Nelly Miranda, sobre todo ellas dos como que siempre fueron mis más grandes referentes. Y obviamente también bueno, hay muchos de paranatación que son muy, muy, destacados, pero en ese momento el yo estar ahí junto con ellos era como, ya, o sea, soy parte de la elite del deporte mexicano. Claro, claro. Y sí, aparte de vivirlo con Jessie, fue también una experiencia bien bonita porque pues nos poníamos, o sea, para nosotros como que todas estas rutinas de ir a comer y un horario para entrenar y un horario para descansar, que todos los atletas lo tienen que tener, vivirla acompañada es bien bonito. O sea, porque justo tienes como que esa motivación de, bueno, ¿qué sigue? Vamos aquí, vamos allá. Y también en la vía paralímpica pues ponen ciertas cosas, como incluso te dan asistencia dental, te hacen como que te examen de la vista, vas a comprar souvenirs y así. Entonces es muy padre como toda la Toda la experiencia. experiencia, claro. Y nos mandaron 10 días antes, entonces Estuvo sí, súper, pude disfrutar estuvo bastante. bueno, estuvo Sí. bueno. Oye, Brenda, quería preguntarte, ¿cómo vamos, por ejemplo, en México en temas de movilidad en silla de ruedas? ¿Cómo sientes que es, si ha avanzado o no ha avanzado? ¿Hay más, digamos, espacios adaptados o no? ¿Es difícil? Pues mira, yo que he tenido la oportunidad de poder ir a otros países, sí estamos bastante, digamos que atrasados en ese sentido. Y yo que vivo en una ciudad industrial que obviamente está muy avanzada en temas de a lo mejor tecnología o trabajo o todo este tipo de cuestiones más económicas, en la falta de, o sea, la falta de movilidad incluso digamos que repercute en el tema económico. Si de por sí en Nuevo León no hay un buen transporte público, o sea, no pasa, o sea, aquí en Ciudad de México siento que hay muchísimo más camiones, pasan más constantemente, las personas no tienen que estar esperando, pero en mi ciudad sí hay mucha aglomeración de gente. Ahora, más aparte que no, o sea, para una persona con movilidad reducida, pues es aún más complicado, ¿no? Apenas creo que se están incorporando camiones que tienen como que esta grúa que permite pues subir a la persona con silla de ruedas, ¿no? Pero todavía no es suficiente para darle servicio a toda la ciudadanía, ¿no? Que lo necesita. Y en Y el día a día, en los centros comerciales, en pues creo que espacios todavía falta públicos. cultura, o Ok. sea, cultura de la discapacidad, porque
Pues obviamente sí, más allá de que a lo mejor un familiar se pueda pelear con la persona que se estacionó en el lugar de discapacitados, pues es más como esta conciencia de saber que una persona con discapacidad necesita o requiere ese espacio. ¿Por qué? Porque es más seguro que a lo mejor se estacione en un lugar más lejano, porque estamos como más bajitos y no nos alcanzan a ver, o sea, es por seguridad, por tema de que a lo mejor pues a la persona no tiene tanta fuerza para poder trasladar. Entonces, como que toda esa conciencia siento que le hace falta a la población, ¿no? Claro. Y En los teatros, en los cines, en toda esta parte, elevadores. yo he tenido experiencias tanto buenas como muy malas, o sea, y personas que son muy amables y muy respetuosas y te ceden el paso y quieren incluso hacer todo por ti y pasarte al asiento, y hay otras personas que simplemente pues no les interesa. Entonces he tenido, digo, más que nada, experiencias malas en el sentido de que a lo mejor las personas que están en los teatros o en los eventos no están capacitadas para darle la atención necesaria a la persona con discapacidad, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, Jessie me tiene que estar cargando o pasando o tratando de acomodarme para que pues yo pueda también disfrutar del evento, porque algo de lo que se quejan mucho, digo se quejan porque yo no he alzado la voz en ese sentido, y no es queja, es alzar la voz. Mucha de la comunidad de personas con discapacidad es que en ciertos eventos los espacios que son destinados para personas con discapacidad pues no tienen un buen lugar, o sea, no pueden disfrutar bien el evento, Si ¿no? no se ve bien, te Entonces, ponen hasta sí, abajo, te no. ponen allá en la orilla y Y te hacen pagar lo mismo, claro. incluso más, porque tienes un, digamos, un lugar reservado, por así decirlo, en estos festivales, que son demasiadas personas. Pues obviamente sí está un lugar destinado para que no vaya a haber algún accidente, pero visiblemente Sí, no, pues no puedes disfrutar sí, del no se concierto, puede. por Ajá. ejemplo, ¿no? Sí, entonces sí falta, o sea, incluso ahora que fuimos a Australia, hay taxis que ya están, o sea, tú llamas y necesito un taxi que para una persona con discapacidad, para una persona en silla de ruedas, y te mandan un taxi que tiene grúa y la rampa y todo. Entonces, sí siento que estamos bastante atrasados Claro, en en ese ese sentido. sentido, sí, mucho. Claro. Oye, y en Ujú, el tema de la discriminación, hay, ujú. no hay, se mantiene, hemos avanzado, hemos mejorado en esta cultura del respeto, de la empatía. ¿Cómo lo has notado tú? Pues yo creo que cada vez más hay más personas que, que quieren difundir, en este caso, por ejemplo, tú, o sea, este podcast, creo que este tipo de espacios ayudan a que más personas conozcan historias de personas con diferentes discapacidades, ¿no? Entonces, sí ya hay más exposición en temas, o sea, hay podcasts, hay canales en YouTube, hay muchas cosas que nos pueden acercar a la discapacidad, a las diferentes discapacidades y a lo que cada discapacidad necesita, porque no es lo mismo lo que yo necesito como usuaria de silla de ruedas a lo que una persona con debilidad visual necesita. Entonces, sí hay más difusión en estos temas, pero siento que falta más personas que consuman este tipo de contenido y que se involucren más, porque todos podemos tener algún familiar o alguna persona que pueda nacer o adquirir con una discapacidad, ¿no? O incluso nosotros mismos, pues en nuestra vejez, pues vamos a tener ciertas limitaciones. Entonces, como que sí ser más conscientes de estos temas y pues respetar, o sea, eh, tú me preguntabas de la discriminación, sí, igual yo he tenido como experiencias muy buenas en donde las personas son muy atentas, muy amables, y no por el hecho de tener discapacidad, simplemente por el hecho de ser persona. Pero también ha habido momentos en donde
sí sientes ese rechazo o esas miradas que a lo mejor, pues se tendría que normalizar más, ¿no? Somos personas, sí. Claro. Brenda, oye, para ir terminando, Ujú. viene entonces ya París. ¿Qué es Sí. lo que sigue? ¿Cuáles son tus siguientes metas, tus Mm. siguientes competencias? ¿Cómo te vas a preparar para llegar a París de la mejor manera? Sí, pues como te decía fuera del aire, los entrenamientos están bastante intensos. De hecho, ahorita que termine el podcast me voy directo a la alberca para continuar con mi preparación. Pero mi meta para París y nuestro objetivo es refrendar el top 5, estar dentro de las 5 mejores, obviamente buscar el podium. Ahorita objetivamente por los tiempos el bronce es el que está más a la mano por el tipo de competidoras con las que me estoy enfrentando y que compito con ellas bastante seguido, o sea, sé cómo están, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Entonces, es buscar esa posición y digo, todo puede pasar, la verdad es que tener la mejor preparación posible, obviamente estar muy enfocada. Y después de París, yo soy de las más chicas en mi deporte, en tema de edad, aunque tengo 30 años ya. No, estás muy chavita, estás muy chavita, muy chavita. Pero la mayoría tiene 36, 37, incluso las que estamos en top 5 tienen la mayoría esa edad. Entonces, nosotras pretendemos que mi mejor ciclo sea el de Los Ángeles por la edad que tendría, que tendría 35 años. Entonces creemos que por el tema de edad, de fisiología, Sí. podría tener un muy buen nivel en Los Ángeles. Obviamente primero dar todo en París, pero sí pretendemos ir a Los Ángeles en un tercer ciclo paralímpico. Ujú. Oye, ¿y qué competencia sigue? O sea, ¿ya no tienes evento de aquí a París o cómo Sí, está? hay un evento previo a París, es en Montreal, es una serie del mundo y es el 29 de junio. Ya sería mi último evento, más que nada como fogueo y para ver detalles técnicos que pues a lo mejor en entrenamientos pues puedes, no sé, evitar ciertos errores que ya en competencia pues ya es como que tu examen final, Sí, a ¿no? la hora de la Entonces, verdad, ¿no? Lo que entrenaste ahí en ese momento lo aplicas. ajá, sí. Y aunque ya serían 2 meses antes de París, a lo mejor sí, como quedemos en Montreal, ya va como que a ir perfilando cómo podrían estar las posiciones, pero vuelvo a lo mismo, todo puede cambiar y sobre todo en un deporte es un deporte bastante un poco extremo porque pues nadas en el mar, son de 35 a 40 kilómetros por hora en la bicicleta, o sea, te puede pasar de todo, ¿no? Entonces tienes que ser muy precavido cuando das giros, literal, la que se caiga en París pierde porque es una ruta muy técnica, hay mucho adoquín y hay mucho giro. Entonces, eso en ese tipo de circuitos a mí me favorece porque como soy bajita de estatura, para mí es muy fácil girar en la silla y igual en la bici. Entonces, ese tipo de circuitos me gustan, me favorecen. Perfecto, Ujú. Brenda. Bueno, pues que haya mucho éxito, Gracias, que te Omar. traigas esa medalla y Gracias. que nos sigas llenando de orgullo a todos los mexicanos, por Muchas supuesto. gracias. Qué lindo, gracias. Me encantó la entrevista. Eres una persona muy amena y muy lindo. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos de Titanes Paralímpicos. Pues ahí la tienen, Brenda Osnaya.
orgullo mexicano y que nos estará representando en París 2024. Les mandamos un fuerte abrazo. No olviden suscribirse, comentar y, por supuesto, seguirla en redes sociales. ¿Cuáles son tus redes? Mi Instagram es Osnaya, bueno, es Brenda Osnaya, OSNAY. Perfecto. Bueno, pues ahí lo tienen, amigos. Cuídense mucho y seguimos en contacto en la ruta rumbo a París 2024.